Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy es Día de Cacería parte 5. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y a pedido de ustedes viene Día de Cacería parte 5. Porque varios de ustedes me escriben: ¿dónde, Galmar, consigues videojuegos para tu colección y qué recomendaciones nos das? Ese es un verdadero hombre. Así que por eso es que estoy haciendo esta quinta parte. Ya sabes que si deseas una sexta parte, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que dejan su like, comparten este video y se suscriben para apoyar al canal de su amigo Galmar. Muy bien mis amigos, entonces empezamos con este Día de Cacería parte 5. Y bien mis amigos, arrancamos nuestro Día de Cacería, como ya saben, viniendo a mi puesto de periódicos favorito para recoger mi edición de Terminator, la número 52. Oficialmente ya vamos en la mitad, son 104 en total para armar este Terminator de casi 1 metro, así que así empiezo mi día de cacería. Vamos a empezar ahora sí con la búsqueda de videojuegos. Y bien mis amigos, iniciamos mi mañana también yéndonos a Polvo Rosado. Vinimos corriendo porque mi amigo Víctor de la tienda Blue Bag me pasó la voz de que le había llegado unos juegos de PlayStation 3 y me dijo: como tú coleccionas eso, miren lo que me ha llegado. Y aquí tenemos el Iron Man de la primera edición de la PlayStation 3, justamente basado en la película de Robert Downey Jr., pues la primera película donde inicia todo el tema de los Avengers. Pero lo que más me llamó la atención es que tenía estos juegos de PlayStation 3 nuevos y sellados. Miren, tenía el Silent Hill Homecoming nuevo sellado, mis amigos. ¡Uy, no lo puedo creer! Para la colección. Me dijo: como tú coleccionas PlayStation 3, llévatelo, mi hermano. Y no solamente tenía ese nuevo y sellado, sino que también tenía el juego de la PlayStation 3 nuevo y sellado, el Silent Hill HD Collection, también nuevo y sellado, mis amigos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Si bien me equivoco, me dio la oferta de llevarme los dos en 200 soles, 210 soles, algo por ahí, ¿no? Pero escriban aquí abajo en los comentarios si es que el precio estuvo bueno, ¿no? Unos 210 soles por ambos juegos nuevos y sellados. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra cacería del día de hoy, mis amigos. Y aprovechando que estábamos en Polvos Rosados, fui al puesto de mi amiga Patricia de Game Shop, porque también tenía algunos juegos de PlayStation 3, me dijo que le habían llegado. Y sí, miren mis amigos, tiene el Borderlands, la pre-secuela, así que me lo voy a llevar para mi colección, porque como yo colecciono justamente la saga de Borderlands, justamente se va para la colección. Pero otro que también me había llamado la atención que tenía, justamente es La Conspiración de Boron. Ahí está. Este juego lo vi hace 2 años aquí en mi canal, justamente cuando realizaba una subasta, y de tonto lo subasté. Estudia, sonso. Porque de ahí no lo volví a ver. Pero como es la vida, vuelve a mis manos, así que esta vez no te me escapas, compadre, te vas para la colección. Y otro que me había llamado la atención es El Señor de los Anillos, el Conquest. Así que este también se va para la colección, que justamente lo había visto ahí en su tienda, ya que tiene bastantes juegos raros de PlayStation 3 de la primera edición. Vamos a continuar con nuestra cacería. Y luego de esto, mis amigos, me fui volando al Emporio de Polvos Azules, justamente al sótano, porque nuestros amigos de Donkey Games me habían pasado la voz que le había llegado un lote también de juegos de PlayStation 3. Hoy estoy creciendo mi colección de PlayStation 3 y justamente dentro de este lote estaban todos los juegos de Assassin's Creed. Miren, el Bloodborne, el Assassin's Creed 3... la verdad que todos estaban completos con su manual. El Black Flag, que también justamente que también salió para la PlayStation 4, pero lo quería justamente para la PlayStation 3.
Pero lo mejor de todo es que tenía el primer Assassin's Creed. Qué suerte tienen los feos. Miren, mis amigos, justamente de la primera versión de la PlayStation 3 tenía el 1 y no es Grey Hits y está completo con manual dentro de este lote. Miren lo que uno puede encontrar. Y también tenía el primer Dishonored, justamente también para la PlayStation 3, que también se va para la colección completo. Y miren, también tenía el Príncipe de Persia dentro de este lote. También se va para la colección completo con manual. Pero uno de los que más me había llamado la atención, justamente también el Medalla de Honor, el Airborne, que también se va para la colección. Pero el que más me había llamado la atención dentro de este lote, miren, tenía el primer Dead Space. ¡Sí! Para la PlayStation 3 en su estuche original, justamente con su manual. Y por este lote, si bien tengo entendido, pagué cerca de unos 130 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Por todo el lote. Escribe aquí abajo en los comentarios y dime si es que fue un buen precio el que pagué por todo este lote de PlayStation 3. Así es, mis amigos. Así que vamos a continuar con nuestro día de cacería, mis amigos. Y aprovechando que estaba en polvos azules, obviamente fui a la tienda de Xiomara Games, donde está mi amigo Elmer, que trae juegos bien raros también. Y justamente adquirí para mi colección el Final Vendetta. Cabe mencionar que este juego viene de las máquinas arcade de los 90s, ¿no? Esta es la continuación. ¿Quién no recuerda haber jugado ese juego de 4 peleadores en los años 90s? Ahora tengo justamente la continuación, el Final Vendetta nuevo y sellado. La verdad que un juego bastante buscado y carito. También tenía el Transformers, el Lair Spark Expedition para la PlayStation 5. Como yo colecciono jueguitos de Transformers, se viene este videojuego para la colección también nuevo y sellado, que lo podía encontrar justamente allí. Pero otro juego que me había llamado la atención es que tenía el Transformers, el Battlegrounds para la PlayStation. Bueno, nuevo y sellado. Solamente tenía uno. Por este jueguito pagué unos 75 soles aproximadamente. Así que díganlo aquí abajo en los comentarios si es que pagué bien por este juego. La verdad que solamente tenía uno. Pero este era un juego que había estado buscando mucho tiempo. La verdad que se me escapó de mis manos. Que es justamente la colección del Ninja Gaiden para la PlayStation 4. Vienen los 3 juegos de la PlayStation 3. El 1 que es el Sigma, el 2 y el 3. Es bellísimo. Este videojuego salió bastante en aquella época, pero no lo pude adquirir. Pero ahora está muy escaso y encontrarlo sellado menos. Por este sí pagué precio, unos 150 soles, 160 aproximadamente. Así que se viene para la colección. Continuamos. Y aprovechando que estaba en polvos azules, me di un saltito aquí a la Feria Manja porque mi amigo José de la tienda Gamers Nintendo, que tiene su puestito aquí en la Feria Manja, me había comentado que tenía algo para mí, justamente para mi colección. Y es que justamente ahí está mi amigo José. Había traído varios steelbooks, pero justamente tenía este steelbook del videojuego Outlast de Star Wars. The Force will be with you, always. Justamente que recientemente salió, así que se va para la colección. Y tiene varios steelbooks que ha traído justamente. Miren, tiene los de Sonic, tiene los de Battlefield, tiene los de Call of Duty, y aparte que tiene varios juegos, ¿no? Americanos, japos, europeos, de Play 1, Play 2, también tiene el Steelbook de Battlefield 5, las colecciones de Street Fighter, tiene mucho repertorio aquí. Y también tengo que agradecerle porque justamente como fui con la Michi, ahí está, él me regaló un jueguito de Barbie para su colección de ella, así que este forma parte de su colección justamente para mi hijita. Muchísimas gracias, mi amigo de Gamers Nintendo, y vamos a continuar con nuestro recorrido. Luego de esto, mis amigos, me fui volando justamente al Coliseo de Voz porque había visto en Marketplace que una persona estaba vendiendo, miren, cajas de Nintendo NES, de videojuegos de Nintendo NES. Así que no desaproveché la oportunidad. Miren, justamente tenía esta caja, la del Solstice, ¿no? Que yo tengo el videojuego suelto. Miren, tenía también la del Shadow of the Ninja, ¿no? Obviamente son cajas vacías,
pero tienen el Tecnopor y algunas tienen los manuales. También tenía el Rescue, justamente de la Nintendo NES. Y como ustedes saben que yo colecciono juegos de NES, así que me llevé todas las cajas. Mira, tenía también el Wicklet, justamente también para esta maravillosa consola que me trae muchos recuerdos. Miren, también tenía el Charizard y también tenía el Double Dragon 3. Miren, justamente ahí le acabo de poner su protector porque me llevé todo este lote de cajas. Justamente también tenía el Capitán América, los Avengers. Así que todas estas me las llevé para mi colección de Nintendo NES. Y esta última que también tenía el Double Dragon 2. Como ustedes ya saben, yo colecciono videojuegos de Nintendo NES. Como yo ya tenía los juegos sueltos, así que ahora sí completé mi colección. ¿Cuánto pagué por todo este lote? Si bien me equivoco, como 250 soles. ¿Qué? ¿Qué? Escribe aquí abajo en los comentarios si crees que pagué bien o pagué demasiado. Vamos a continuar ahora sí nuestro recorrido. Y luego me fui volando justamente al showroom de mi amigo Fernando, porque hay una saga que quiero coleccionar, porque yo ya los tenía sueltos. Y justamente aquí viniendo a su showroom, mi amigo Fernando ya tenía listo mi pedido, que es el Mega Man 3 en caja. No tengo los Mega Manes en caja, así que este es el primero de mi colección en caja, justamente para empezar a coleccionar esta colección. Y aproveché también en grabar varias cosas que ha traído. Miren, tiene varios videojuegos en caja originales, ¿no? El Último Gran Héroe, el Mario Kart 64. Si estás buscando juegos en caja original, yo creo que esta es una muy buena opción donde puedes encontrar. Y lo bueno es de que los juegos están en un estado 10 de 10. Mire, tiene el Donkey Kong, el 64, el de Super Nintendo, el Mario All Star también completo en caja. Este juegazo, el Shootout, ¿a quién no le trae recuerdos cuando yo saliendo del colegio me iba con mis amigos a los vicios a jugar justamente este juegazo, el Shootout? Y si estás buscando juegos de Game Boy también en caja, aquí vas a poder encontrar. Miren, tiene de la Game Boy clásica el Tiny Toons, también el Metroid Fusion. Alguien, creo que de mis conocidos, estaba buscando ese juego. Así que si estás viendo este video, miren, tiene los dos Metroids, el Zero también. Tiene los juegos de Kirby, ¿no? Y todos están completos. Y miren el estado. El Mario Kart, este que yo lo tengo en mi colección. Así que si lo estás buscando, aquí también lo vas a poder encontrar completo en caja. Los amantes, seguidores de mi compadre Wario, también aquí van a poder encontrar sus juegos completos. Mira, también tiene el Mario Party Advance. Tiene muchas cosas justamente aquí en su tienda, ¿no? Tiene el Shantae, mire, el Limit Run, que también lo vas a poder encontrar aquí. Y no solamente tiene justamente los videojuegos en caja, ¿no? Miren, este también, el Double Pack de Castlevania para los coleccionistas. Es que también tiene portátiles. Si estás buscando Game Boy Color americana, ojo, no japonesa, americana, aquí vas a poder encontrar. Mira, y tiene dos justamente americanas completas en su caja original. Y no solamente eso, sino que también tiene Game Boy Pocket. Esta sí es japonesa, también hay la versión americana que también te la puede conseguir, ¿no? Ya que aquí en esta tienda te pueden conseguir justamente cualquier cosa para tu colección. Miren, también tiene una Nintendo 2DS americana en su caja original y también tiene una Nintendo 3DS completa en su caja original, obviamente americana, no es japonesa. Así que la gran mayoría de cosas que se especializa es en traer justamente videojuegos americanos. Miren, también tiene bastante repertorio de PSP, tiene los God of War, tiene todos los Metal Gear, Silent Hill, miren que también tiene para la PSP, miren, también tiene los Metal Slug, tiene todos los Metal Gear, ¿no? Algo que me estoy dando cuenta. Y no solamente eso, sino que aparte del God of War, miren, el Castlevania para PSP, que es un poco complicado conseguir, también tiene juegos de Nintendo Switch. Miren, el Super Mario 3D, que está realmente escaso ese juego poderlo conseguir hoy en día. Así que vas a poder encontrar justamente de todo aquí, y lo bueno es que te hace también entrar a su showroom donde vas a poder ver toda su mercadería. Ha traído también bastantes juegos de Nintendo Wii, como los Donkey, el Mario Striker, ¿no? Tiene bastante repertorio, ¿no? También los Mario Kart que vas a poder encontrar, y también bastante repertorio de juegos de Play 2. Miren, los Resident Evil
justamente el Padrino. Mira, también tiene el Contra, juego japonés, juego PAL, también puedes encontrar acá, puedes escogerte, incluso te puede hacer un paquete en base a todos los videojuegos que puedas estar llevando. Miren, me estaban preguntando el God of War, ¿no? El 2 de 2 discos, etiqueta negra, aquí lo vas a poder encontrar. Los amantes de Tekken, Hulk, miren toda la colección de Sega Genesis justamente para la PlayStation 2. Y otra cosa que también está trayendo son amigos. Miren, vas a poder encontrar justamente amigos, el Rob, el de Donkey. Justamente también tiene los de Castlevania, ¿no? De la familia Belmont, ¿no? Tiene los de Super Smash Bros. Que también, y también los está rematando. Miren, también tiene los de Mario Bros. Que vas a poder encontrar justamente aquí en su showroom. También otra cosa es de que también tiene los amigos de Metroid, ¿no? Tiene los amigos de Samus también. Entonces, tiene varias cositas que van a poder ustedes encontrar justamente aquí en su showroom. Te recomiendo, miren, incluso tiene el Mega Man, justamente el amigo de Mega Man, ¿no? Entonces te recomiendo que compres varias cosas para que te haga un solo paquete, y por si acaso también su tienda hace envíos a provincias, ¿ya? Así que te puede embalar y te puede enviar a provincias. Y otra cosa que también ha traído también las lectoras de PlayStation 5, que están bien escasas. Así que aquí también vas a poder encontrar un montón de cosas. Aquí abajo te dejo en la descripción su dirección y su link de su página para que le puedas escribir y justamente para que puedas hacer tu pedido, ¿no? Tiene Super Nintendo, la bazooka de Super Nintendo, tiene varias cosas que puedes encontrar justamente aquí en su tienda. Así que te recomiendo que le escribas para que te pueda cotizar. Muy bien, mis amigos, y con esto continuamos. Y bien, mis amigos, con esto hemos llegado al final del video. ¿Qué te pareció? Por favor, regálame un like, comparte este video. Y si estás viendo este video por primera vez, suscríbete para que puedas apoyar al canal. Esta vez sí le metí bastante fuerte a PlayStation 3 y cada vez más, ¿no? Para justamente hacer crecer mi colección. Muchas gracias a todas las personas que me apoyan. Escribe aquí abajo en la descripción cuál es el próximo video que quieres que realice, o un día de cacería parte 6, o buscando alguna consola. Ah, que por cierto, ya viene un especial que hace como 3 años me habían pedido. Así que ya viene una sorpresa para ustedes, mis amigos. Muchas gracias nuevamente a todos por su apoyo. Y se despide su amigo Galmart. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en mi canal de La Moradita. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos. Hasta luego y chau chau.